Sí, bueno, sí, entonces vamos a comenzar el día de hoy. Como les mencionaba, debido al que se fue la luz, no podía conectarme antes, entonces vamos a comenzar apenas. La vez pasada estuvimos viendo el método gráfico de conducción bidimensional. Entonces, básicamente, habíamos dicho que se trata de dibujar líneas perpendiculares que representan el flujo de calor y la temperatura constante respectivamente. Entonces, este, esta conducción de calor bidimensional está gobernada por esta ecuación, que es la ecuación que también se llama ecuación de Laplace. Y entonces, en el método gráfico no se resuelve la ecuación, sino que se dibujan estas líneas y se obtiene un factor que se llama factor de forma. Y con este factor de forma se obtiene la transferencia de calor utilizando la ecuación de conducción de calor que conocemos, que es esta ecuación de conducción de Fourier, también conocida. Entonces decimos que las líneas que se dibujan son las líneas, unas líneas que son de temperatura constante, que se llaman isotermas porque tienen temperatura constante. La temperatura se mantiene constante a lo largo de estas líneas, y otras líneas perpendiculares a estas líneas de temperatura constante, que son líneas que van en dirección del flujo de calor. Estas líneas que van en dirección del flujo de calor son perpendiculares entre sí, y también decíamos el, este método consiste en dibujar estas líneas, y aquí tenemos una representación de cómo se llevaría a cabo. Entonces aquí suponemos que el rectángulo interior se encuentra a una temperatura 1, y en la parte exterior del rectángulo más grande hay una temperatura 2, y que el calor fluye de temperatura 1 hacia temperatura 2, o sea que temperatura 1 es mayor que temperatura 2. Entonces dibujamos aquí estas líneas, unas líneas en dirección del flujo de calor y otras líneas perpendiculares al flujo de calor. Entonces tomamos un cuadro representativo en donde vemos que a través de cada cuadro hay un incremento de temperatura, un pequeño incremento de temperatura, y cada cuadro tiene unas dimensiones delta X, delta Y, y el incremento de temperatura se da en dirección del flujo de calor. En este caso, en dirección del flujo de calor sería una disminución de temperatura, y tenemos que ese calor es el mismo en todas las secciones, es decir, desde a lo largo entre dos líneas de flujo de calor, el calor que fluye es el mismo en cada uno de estos cuadros que van fluyendo, que están en dirección del flujo de calor. Por lo tanto, es el incremento o el cambio de temperatura que se da entre temperatura 1 y temperatura 2, es el cambio de temperatura. Más bien, el cambio de temperatura en uno de esos cuadros es el cambio de temperatura total entre temperatura 1 a temperatura 2, y dividido entre el número de secciones que se han dibujado ahí. Y por lo tanto, también tenemos que el, el número de n nos representa el número de secciones en las cuales se divide en dirección del flujo de calor, mientras que otro valor m nos representa el número de divisiones en dirección del flujo de calor, y n es el número de divisiones en la temperatura constante. Entonces,
el calor, que el flujo de calor lo calcularíamos dividiendo ese número de líneas del flujo de calor entre las isotermas. Entonces, M entre N multiplicado por K, que es la constante de conductividad por la diferencia de temperaturas. Aquí nada más lo que hacemos es obtener ese número de líneas que se dibujan. Y esta relación M entre N es lo que llamamos el factor de forma y se denota con la letra S. Entonces nos queda de esta manera: Q es igual a menos K por S por la diferencia de temperaturas total. Y ese factor de forma se obtiene de tablas. Sin embargo, también lo podemos obtener haciendo esta gráfica. Decíamos que para obtenerlo de tablas, buscamos alguna configuración que nos dé una configuración similar a la que estamos estudiando o tratando de resolver. Entonces nos habíamos quedado hasta un ejercicio en el cual habíamos utilizado ese factor de forma que habíamos obtenido precisamente de tablas, en donde nos da la forma de calcular este factor para diferentes configuraciones. Entonces, en este caso, lo importante es que la configuración que estamos estudiando se encuentre también en las tablas algo parecido, y entonces podemos aplicar esa configuración y obtener el factor de forma de las tablas. Entonces ahora vamos a realizar otro ejercicio en el cual no utilizamos las tablas, sino que vamos a gráficamente obtener el factor de forma dibujando los cuadros. Les decíamos, este método gráfico suele ser práctico también. Sin embargo, también es básicamente como una aproximación, debido a que no, pues depende de qué tan bien dibujemos los cuadros, o también depende también de que si podamos encontrar algún factor de forma de las tablas. Entonces vamos a anotar el siguiente ejercicio, que dice: se hace un orificio de diámetro .25 metros a través del centro de un bloque sólido de sección transversal cuadrada de 1 metro por lado, el orificio se hace a lo largo de la longitud L igual a 2 metros del bloque, que tiene una conductividad térmica K igual a 150 watts sobre
metro, grado Kelvin. Un fluido caliente pasa por el orificio y mantiene la superficie interna a una temperatura de 75 grados centígrados, mientras que la superficie externa del bloque se conserva a 25 grados centígrados. Con el método gráfico determinar el factor de forma para el sistema y cuál es la transferencia de calor a través del bloque. Entonces, ahí nos menciona que se trata de un bloque de sección transversal cuadrada, el cual existe un orificio en el centro y nos dice también que las dimensiones son de 1 metro. Un metro de lado para el bloque. Y para el orificio tiene 25 centímetros de diámetro. Entonces ahí lo que pide es encontrar el factor de forma y la transferencia de calor. Nos menciona que aquí en el interior circula un fluido a temperatura 1 y el exterior se mantiene a una temperatura 2. Entonces en el interior del orificio
en el centro del bloque, a lo largo de la longitud, circula un fluido caliente que tiene una temperatura. Aquí nos menciona que temperatura 1 es igual a 75 grados centígrados. Mientras que la temperatura 2 se mantiene a 25 grados centígrados. También nos menciona el valor de la constante de conductividad del material del bloque, que resulta ser de 150 watts sobre metro grado Kelvin. Entonces ahí decimos lo que pide es encontrar el factor de forma S, que es el factor de forma, y también la transferencia de calor. Entonces ahí la transferencia de calor va a ocurrir del interior hacia el exterior, porque el calor es una energía que se transmite debido a la diferencia de temperaturas, y como, como el interior se encuentra a una mayor temperatura y el exterior a una menor temperatura, ahí es la dirección en que va a fluir el calor a lo largo de la longitud. Aunque nos dan la longitud, ahí no va a fluir calor, se considera entonces un caso unidimensional, o bidimensional más bien, bidimensional, este, que tiene flujo de calor en dos dimensiones, y no hay flujo de calor en la dirección perpendicular a la sección transversal, o sea, a lo largo de la longitud, debido a que no hay diferencia de temperaturas en esa dirección. Y aquí también, si entonces mencionábamos, este es a diferencia como en el caso de un cilindro en el cual se tiene un cilindro hueco, en el cual consideramos anteriormente como un caso unidimensional, porque el calor fluye en dirección radial. Aquí en este caso también podría considerarse así, que fluye el calor en dirección radial, pero como el, la superficie exterior, la forma del, del, del bloque no es circular, sino cuadrada, entonces ya no se mantiene las mismas condiciones geométricas que en el caso del cilindro, en donde se considera unidimensional, ya dado que solamente en todos los lados se tiene la misma distancia, el mismo radio. Y aquí en este caso ya no se mantiene esa, en las esquinas ya es mayor distancia que en el centro de los lados. Y por lo tanto ya no se mantienen esas mismas condiciones para considerarlo como un caso unidimensional. Y si ya lo consideramos como un caso bidimensional, y entonces aquí vamos a considerarlo para calcular el factor de forma de manera gráfica. Vamos a considerar una parte de este sistema. Entonces, para no dibujar una cuadrícula en todo el sistema completo, podemos dibujar una parte y considerar esa parte nada más proporcional a todo el sistema.
Entonces podríamos dibujar, por ejemplo, de hecho sí podríamos hacer todo, utilizar todo el área, o podríamos utilizar nada más la mitad. Y bueno, si utilizáramos, por ejemplo, la mitad, pues necesitaríamos multiplicar el resultado por 2. Si utilizamos una cuarta parte del área para hacer la cuadrícula, entonces el resultado lo multiplicaríamos por 4 y así. Entonces, en este caso podemos utilizar una cuarta parte, una octava parte. Y también en este caso, cuando utilizamos este método, también es importante que el dibujo, digamos, se realice a escala lo más a escala que se pueda, para que nos dé un resultado más correcto. Entonces, digamos que si tomamos en cuenta una cuarta parte, sí, digamos que para que quede más exacto necesitaríamos hacer medirle en sí, digamos, medirle. Digamos, si el círculo mide 25 centímetros de diámetro, entonces el radio sería como 12.5, y comparado con el cuadro que mide, toda la sección cuadrada del bloque, que mide 1 metro de lado, este lado, si tomamos una cuarta parte, bueno, esto correspondería, digamos, a la mitad, y esto sería como unos 50 centímetros, que sería como 4 veces el tamaño del radio del círculo. Entonces eso lo podemos dejar más o menos como de este tamaño. Entonces, sí, lo más conveniente sería medirlo para que nos quede lo más exacto posible. Entonces aquí más o menos lo aproximamos. Decíamos, el radio del círculo sería como 12.5 centímetros, y si tomamos esta sección del cuadrado de la sección transversal del bloque, entonces esta distancia serían como 50 centímetros, que correspondería como a 4 veces el radio. En sí, de aquí, de esta figura, también podemos ver que 1 metro comparado con 25 centímetros es 4 veces mayor. Es 4 veces mayor el diámetro. Aquí, si tomamos nada más esta parte, es 4 veces, digamos, con respecto al radio. Y de aquí, entonces, sí, esto lo haríamos así para que nos quede lo más posible el valor del factor de forma. Y entonces, ya una vez que tenemos esa sección, el área que nos interesa, nos interesa dividir a realizar la cuadrícula, es el área en donde va a existir la transferencia de calor. Entonces es del círculo interior hacia la superficie exterior del bloque. Entonces aquí también los cuadros deben de ser lo más
uniforme que se pueda. Es decir, aquí dibujaríamos, básicamente haríamos divisiones en las cuales nos queden los cuadros aquí lo más que se pueda de un tamaño uniforme. El método principalmente es, de gran utilidad para tener una primera aproximación cuando se busca obtener la transferencia de calor, dado que en comparación con la solución analítica de la ecuación es mucho más práctico el método analítico, como vamos a ver a continuación, es más laborioso y más complicado, y también tiene limitaciones en que no siempre es posible encontrar soluciones analíticas para la ecuación o para las ecuaciones que gobiernan el flujo del calor. En comparación con este método, el método analítico también tendría la ventaja de que puede proporcionar valores de temperatura continuos en cualquier punto. Entonces, cada método podría tener sus ventajas y sus desventajas. Y después del método analítico veríamos método numérico, el cual sería también muy ventajoso en cuestión de que puede permitir obtener la distribución de temperaturas y también el flujo de calor de manera bastante exacta, digamos, aunque también es un método aproximado. El método exacto es únicamente el método analítico, se consideraría método exacto, tanto método gráfico, método eh, numérico, también sería un método aproximado, pero la aproximación puede ser tal que puede considerarse bastante exacta comparado con el método analítico, y también tiene la ventaja de poder abordar geometrías bastante complejas en comparación con el método analítico, que también se limita a geometrías muy simples. Entonces vamos a continuar con el siguiente tema, que es también sería el siguiente método, también 2.3, conducción bidimensional, método analítico. Entonces aquí en este método analítico, lo que haríamos sería obtener una solución analítica para la ecuación que gobierna la conducción de calor en dos dimensiones. Esta ecuación, la habíamos mencionado, es la ecuación
de Laplace, bueno, se obtiene de la ecuación general de conducción de calor que también obtuvimos en sección anterior. Sí, esta se obtiene de la ecuación general de conducción de calor y básicamente eliminando los términos de transitorio que involucra el tiempo y de la coordenada en z. También eliminamos el término de generación de calor. Entonces nos quedaría nada más esta ecuación que habíamos mencionado también anteriormente. Entonces, esta es la ecuación que gobierna el flujo de calor por conducción en dos dimensiones. Y decíamos también, se conoce también como la ecuación de Laplace. Entonces, para obtener esta ecuación o la solución de esta ecuación, que como vemos consiste en una ecuación diferencial parcial de segundo orden. Entonces, la ecuación diferencial parcial que tiene dos variables, entonces tiene las derivadas parciales de una variable dependiente con respecto a dos variables dependientes y también es de segundo orden esta ecuación. Y entonces un método para resolver esta ecuación analíticamente se conoce como separación de variables. Es para resolver analíticamente una ecuación de este tipo. Es el método que se utiliza para resolver analíticamente la ecuación de Laplace. Y esto consiste en suponer que existe una solución que se puede expresar como el producto de dos funciones que suponer que existe una solución que se puede expresar como el producto de dos funciones. Dos funciones que dependen de X y de Y. Y posteriormente utilizar las condiciones de contorno para hallar la solución correspondiente. Entonces, estas dos funciones de la forma t igual a x por y. Es decir, t es la solución de esta ecuación. T es la temperatura
Y lo que buscamos cuando buscamos solucionar esta ecuación es obtener una distribución de temperaturas, es encontrar los valores de la temperatura como una función de X y de Y. Entonces, como una función de las coordenadas X y Y. Es decir, para diferentes valores de X y de Y encontramos la temperatura. Y este método supone y se inicia suponiendo que existe una solución que se puede expresar como un producto de dos funciones X y Y mayúsculas, que no son las coordenadas, sino son dos funciones X y Y que dependen también de las coordenadas X y Y. Y entonces, estas funciones X y Y se dependen, decíamos, de las coordenadas X y Y. Es decir, la X mayúscula depende de la solución, bueno, la función X mayúscula depende de, de la coordenada X y Y. Y mayúscula es una función de Y, de la coordenada Y. Entonces, es producto de estas dos funciones X y Y, en donde X es una función nada más de X y Y mayúscula es una función nada más de Y, o sea, nada más de X mayúscula depende nada más de X, de la coordenada X, y la Y mayúscula depende nada más de la coordenada Y. Y posteriormente, aplicar las condiciones de contorno o de frontera también llamadas, para obtener la solución particular, ya que, como habrán de recordar, que existe una solución general en donde existen constantes que pueden tomar diferentes valores, y una vez que encontramos los valores para esas constantes, entonces obtenemos una solución que se llama solución particular, y la cual depende de las condiciones específicas del, del problema o de la ecuación. Y estas condiciones se llaman de, condiciones iniciales, condiciones de frontera, dependiendo de, de la ecuación que se trate. En este caso, como tenemos una ecuación que no depende del tiempo, entonces no tenemos el uso de condiciones iniciales, pero sí de condiciones de frontera o condiciones de contorno. Entonces, como hasta aquí no hemos mencionado lo que es, en qué consiste la condición de condiciones de frontera o condiciones de contorno. Entonces, vamos a mencionar brevemente lo que son las condiciones de frontera. Entonces, condiciones de frontera
de contorno son los valores de de la de la temperatura, bueno, de la solución. Solución T, que es la temperatura, o de su derivada, en los límites del dominio o región donde se aplica la ecuación del dominio o región. Donde aplica la ecuación. Es eso de las condiciones de frontera o de contorno, que son, decíamos, los valores de la temperatura o de su derivada en los límites del dominio o de la región donde aplica esta ecuación. Entonces, esos valores nos sirven para encontrar la solución particular de la ecuación. Y existen algunos tipos de condiciones de frontera que se utilizan comúnmente. Los tipos más comunes, o por lo menos que se aplican en este caso de conducción, serían temperatura constante en la superficie, este también se conoce como condición de Dirichlet. Es en el caso en donde conocemos el valor de la temperatura en el contorno, en la frontera de la región que estamos estudiando. Entonces, como su nombre lo dice, condiciones de contorno o de frontera son los valores de estas variables en, en la frontera de la región que estudiamos. Y en ocasiones conocemos la temperatura. Entonces, cuando conocemos la temperatura, tenemos una condición
de frontera que se llama condición de Dirichlet. Sin embargo, en ocasiones no conocemos la temperatura, pero conocemos el flujo de calor o bien la derivada de la temperatura. Entonces, en el caso en donde tenemos otro caso es donde tenemos flujo de calor constante. En ese caso, puede ser que no conozcamos la temperatura en la frontera o en el límite, pero podemos conocer el flujo de calor. Y en ese caso también tiene un nombre que se llama condición de Newman. Este tipo de condición se llama condición de Newman cuando conocemos el valor del flujo de calor en lugar de conocer la temperatura. Y eso se debe también a que cuando tenemos una ecuación, como en este caso, que es una ecuación de segundo orden, tanto en X como en Y, entonces necesitamos dos condiciones de frontera, tanto para en X como en Y. Entonces podemos necesitar cuatro condiciones. Sin embargo, bueno, tenemos otra más que puede existir, pero que pueden repetirse para completar las cuatro condiciones que necesitamos en un caso, como en este caso, en donde requerimos cuatro condiciones de frontera. Entonces aquí, en general, existen tres en un caso de conducción, pero podrían existir dos de un tipo o repetirse, digamos, en la misma frontera. Este caso de flujo de calor constante también lo podemos, como decíamos, es el gradiente de la temperatura, en donde decimos el calor es igual a menos K por la derivada de la temperatura con respecto de X, la derivada parcial de la temperatura con respecto de X. Esto evaluado en X es igual a cierto valor. En este caso podemos poner 0, pero eso lo podemos poner. X puede asumir otros valores también, dependiendo de la frontera, pero en este caso lo que conocemos, decíamos, es un calor constante y que equivale también a conocer la derivada de la temperatura. Y otro tipo de condición de frontera que también puede existir es
de convección. Superficie. Convección en la superficie, entonces esta es otra condición de frontera que también puede existir. En este caso lo que tenemos es que el calor que debido a la conducción en el sólido es igual al calor de convección en el fluido, es decir, menos K, que es la constante de conductividad del sólido, una pared sólida que está en contacto con un fluido en donde existe convección debido al movimiento del fluido, pero en el límite de la pared el calor de conducción es igual al calor de convección, y entonces el menos K por la derivada de la temperatura con respecto de X evaluado en X igual a 0 va a ser igual a... Entonces aquí el calor de conducción es igual al calor de convección. El calor de convección es igual a H, coeficiente de transferencia de calor por convección, por la diferencia de temperaturas T T menos T infinito. T infinito, decíamos, su índice infinito representa la temperatura del fluido, mientras que T aquí podemos T0, que es la temperatura en la superficie. Entonces serían las condiciones de frontera que pueden ocurrir en un caso de conducción. Pues tenemos temperatura constante en donde en donde conocemos la temperatura constante en la superficie, que es la condición de Dirichlet, condición de flujo de calor constante. Y en este caso no conocemos la temperatura, pero conocemos el gradiente de temperatura, la derivada de la temperatura o el flujo de calor. Y también, lo cual nos implica que conocemos el flujo de calor, y también puede darse otro caso de convección en la superficie, en la cual está dada por la igualdad de el calor de conducción con el calor de convección en el límite de la superficie entre el sólido y el fluido. Entonces, serían las condiciones que necesitamos para conocer, para obtener la solución la solución analítica de la ecuación que gobierna el flujo de calor bidimensional, y que decíamos se utiliza el método de separación de variables. Asumimos que existe una función, una solución T, que es la temperatura, que se puede expresar como el producto de dos funciones X y Y mayúsculas, donde X depende únicamente de X minúscula, que es la coordenada X, y Y mayúscula depende únicamente de Y minúscula, que es la coordenada Y.
Entonces, conociendo eso, aplicamos este método de separación de variables. Entonces, para ello necesitamos, bueno, hasta aquí todavía podemos hacerlo de manera general. Es decir, si, si vamos a llamar esta ecuación, la llamamos ecuación 1. Y entonces, esta la llamaremos ecuación 2. Entonces, lo que hacemos es sustituir 2 en 1. Viendo la ecuación 2 o la función 2 en 1, o sea, la solución que suponemos que existe en la ecuación original, que es la ecuación que gobierna la transferencia de calor. Entonces eso nos queda de una manera, de la manera siguiente. ¿Cómo nos quedaría si sustituimos eso? Básicamente nos queda, como vemos que X nada más depende únicamente, exclusivamente de X y Y depende exclusivamente de Y, entonces se nos, se nos, se nos eliminan las derivadas parciales y se convierten en derivadas totales, derivada de t con respecto de x y derivada de, de t. O sea, sustituimos t, pero t es igual a x por y, pero como x depende únicamente de x y y únicamente de y, entonces esto nos queda. Entonces aquí en lugar de poner t ponemos x mayúscula y mayúscula, y esto es con respecto de una segunda derivada con respecto de x más segunda derivada también de x mayúscula y mayúscula con respecto de y es igual a 0. Aquí como decíamos, x mayúscula depende únicamente de x y y mayúscula depende únicamente de y. Entonces este lado como x, y depende únicamente de y, entonces como si fuera una constante y quedaría fuera de la derivada, y como x depende únicamente de x se convertiría en una derivada total.
Y acá es al revés, en el otro término es al revés, como x depende únicamente de x y estamos derivando con respecto de y, entonces es constante con respecto de y, se saldría fuera de la derivada y nos queda entonces el- la segunda derivada, pero también como y depende únicamente de y, entonces ya no tendría caso, no tendría sentido considerar derivada parcial, sino se convierte en una derivada total. Entonces nos queda segunda derivada, pero ya nada más una derivada total de y con respecto de y. Es igual a cero. Entonces de ahí lo que podemos observar es que, como decíamos, este método, como habíamos mencionado, se llama método de variables separables porque podemos separar las variables. Entonces aquí, como nos queda que y es nada más una función de y x una función de x, entonces podemos separar estas variables y nos quedaría de la siguiente manera. Es decir, nos quedaría como un sistema de dos ecuaciones ordinarias, de dos ecuaciones ordinarias de, de segundo orden. Es decir, nos quedaría entonces como si necesitamos separar primero para que nos quede nada más de un lado todo con respecto a x y del otro lado de la ecuación únicamente en función de y. Entonces esto nos podría quedar como pasando de este lado nada más todo lo que está en función de x, nos queda x segunda derivada de x, esta es x mayúscula con respecto de x minúscula, va a ser igual a no, de hecho la x quedaría en el denominador, sería menos 1 sobre x. También la y quedaría igual a 1 sobre y mayúscula por una segunda derivada de y mayúscula. Esta también es derivada total con respecto de y. Entonces ahí estamos nada más separando todo lo que es función de x de un lado y todo lo que es función de y del otro lado. Entonces ahí lo que decíamos, lo que nos va a resultar es un sistema de dos ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden, una para x y una para y. Entonces esto, para ello también
necesitamos ver que si estas son iguales, las podemos igualar con alguna constante. Estas pueden ser igual a una constante que normalmente se utiliza la letra lambda y lambda cuadrada, aunque podría ser cualquier cualquier símbolo, cualquier literal, cualquier letra. Normalmente se utiliza la letra lambda del alfabeto griego y lambda al cuadrado, aunque no necesariamente tiene que ver con elevarlo al cuadrado. Y entonces, si esto menos 1 sobre x, segunda derivada parcial de x mayúscula con respecto de x, es igual a lambda al cuadrado, entonces eso nos puede resultar en una ecuación, como decíamos, una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden para x, segunda derivada parcial con respecto de x. Aquí el menos si pasamos este lambda cuadrado, lo pasamos para acá, pasaría negativo y multiplicamos por menos 1, nos quedaría positivo. Y la x que está en el denominador la pasamos multiplicando también, entonces nos quedaría más lambda cuadrada por x mayúscula es igual a 0. Entonces esa sería una de las ecuaciones diferenciales ordinarias que nos resultarían al hacer este proceso. Y la otra sería para y. Entonces ahí nos quedaría segunda derivada de y mayúscula con respecto de y. Y aquí también ahora, si pasamos como en este caso tiene signo positivo, pasamos se queda así como está, signo positivo, y el que pasamos para el otro lado es el lambda cuadrado y también multiplicando por y. Entonces aquí se nos haría negativo al pasar el lambda cuadrado para acá y multiplicando por el y nos quedaría menos lambda cuadrado por y mayúscula es igual a 0. Eso nos quedaría entonces como un sistema de dos ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo grado, una para y mayúscula y otra para x mayúscula. Entonces esta constante lambda se llama constante de separación. Y de hecho decíamos va con todo y el cuadrado, o sea, se llama constante de separación. Y entonces ahí ya separamos estas dos, esta ecuación diferencial parcial en dos ecuaciones ordinarias, las cuales se pueden resolver simultáneamente para encontrar la solución de la ecuación diferencial parcial que gobierna el flujo de calor por conducción bidimensional en estado permanente. Entonces el valor de esta constante de separación, así como las constantes que resulten en la solución de estas ecuaciones,
se obtendrán a partir de las condiciones de frontera, como habíamos mencionado. Entonces, de aquí hasta aquí, hasta este punto, digamos, aplicaría, digamos, en general para cualquier caso de un sistema de conducción de calor bidimensional, el cual está gobernado por esta ecuación. Entonces, hasta aquí, digamos, aplicaría este procedimiento de aplicar el método de separación de variables y transformar la ecuación de conducción de calor, que es una ecuación diferencial parcial, en dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Hasta aquí esto aplicaría en general. Sin embargo, para obtener una solución necesitamos conocer más detalles del sistema, más detalles del, de la temperatura, de cómo, y estos detalles se refieren precisamente a las condiciones de frontera, en donde está aplicándose esta ecuación. De otro modo, no podemos obtener una solución si no conocemos en dónde se está aplicando y cuáles son las condiciones que existen en tal sistema. Entonces, para ello podemos considerar un caso de una placa bidimensional en donde existen ciertas condiciones en los límites, en ciertos límites. Digamos aquí, considérese este sistema, que es una placa bidimensional, en la cual tenemos los ejes X y está sometida a unas condiciones de frontera. Decíamos aquí, como es un caso de conducción permanente que no varía con el tiempo, no tenemos condición inicial, nada más tenemos condición de frontera, o sea, los valores de las variables, en este caso la temperatura, o bien sus derivadas en los límites de la región en donde aplica la ecuación. Y entonces, de un lado podemos tener una temperatura, conocemos la temperatura T igual a T1, digamos que T1 es un valor constante que puede ser cualquier valor. Y en otro lado también podemos asumir que puede tener una temperatura igual a T1 también, y en este otro lado también la misma temperatura, T igual a T1. Sin embargo, en el otro lado vamos a considerar que tiene una temperatura igual a T2, T subíndice 2, o en la cual es diferente de T1. Es decir, T1 es constante, pero es constante en toda este lado, en el lado izquierdo, en el lado derecho, en la parte inferior,
y nada más tenemos un valor de temperatura diferente en la frontera que tenemos en la parte superior. Entonces, en ese caso, si dependiendo del valor de la temperatura 2, si la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1, podemos pensar que podemos intuir que habrá flujo de calor de la parte superior hacia, hacia la parte inferior y hacia los lados al mismo tiempo. Es decir, aquí no va a comportarse el sistema como en el casos anteriores que empezamos a ver al principio, en donde tenemos una placa de dimensiones considerables, en donde se considera que el flujo ocurre en una sola dimensión, o en una barra también, en donde consideramos que el flujo de calor ocurre de un extremo a otro en una sola dimensión, sino que aquí podría ocurrir el flujo no solo de la parte superior a la parte inferior, en donde existe diferente temperatura o en dirección en una, sino que también hacia los lados. Podría ocurrir, digamos, en esta forma de diferentes, en diferente dirección, en diferentes formas. Estos y también podríamos tener aquí isotermas o líneas que se mantienen a temperatura constante, también en diferente, serían perpendiculares a las líneas de flujo de calor. Entonces vamos a considerar también que tiene ciertas dimensiones esta superficie. Es una superficie, digamos, rectangular, plana, de 2 dimensiones, que tiene unas dimensiones de, de ancho, tiene una dimensión W de ancho, y de alto tiene una altura H. Entonces son sus dimensiones de esta superficie. Y entonces ahí están sus condiciones. Entonces para este caso, sus condiciones de frontera quedarían definidas de la siguiente manera. Sería T, temperatura, serían condiciones en donde conocemos la temperatura. Serían condiciones de frontera de este tipo, del primer tipo que decíamos que se llama de condición de Dirichlet, en donde conocemos la temperatura constante en una superficie. Y entonces aquí tenemos que la temperatura es igual a T1 en Y igual a 0. También tendremos que, de manera similar, temperatura es igual a T1 en X igual a 0. Y también de manera similar, temperatura T igual a T1, que decíamos T1 puede ser cualquier valor constante de la temperatura.
Entonces T igual a T1 en donde X es igual a W. Entonces aquí, como vemos, es aquí la solución que vamos a encontrar para esta ecuación va a depender de estas condiciones, y si las condiciones cambiaran, ya sea los valores de la temperatura, la forma en cómo varía la temperatura, o la forma de la geometría de la región del dominio, entonces si esto cambiara, la solución cambiaría también, no solo en cuestión del, sí, bueno, más bien en cuestión del, de las constantes, y esta variable constante de separación cambiarían. Y como estas constantes y esta variable están en función de la temperatura, de cómo varía la temperatura, entonces también variaría, y inclusive la forma de la solución. Entonces sí es muy complicado también encontrar la solución para esta ecuación, si para diferentes condiciones. Es por ello que también es una de las limitaciones del método de solución analítica. Y la ventaja, decíamos, es que podemos encontrar como es una solución exacta y también continua, lo cual implica que como es continua, una vez que encontramos la solución en función de X y de Y, podemos sustituir los valores de X y Y de cualquier punto dentro de esta región, y podemos encontrar el valor de la temperatura en cualquier punto de manera continua, ya sea sí, por muy no tendría la limitación que tiene, por ejemplo, el método gráfico, método numérico, que se divide el dominio en pequeñas fracciones, pequeños elementos, y dependiendo de qué tan fina sea esa división, pues solamente podemos encontrar los valores a ciertos intervalos. Entonces esa es la diferencia también. Y entonces nada más nos falta aquí poner otra condición de frontera, que es que conocemos la temperatura es igual a T2 en este caso es para Y igual a H. Entonces serían las condiciones de frontera. Sí, entonces las condiciones de frontera se aplicarían para obtener la solución final. Hasta aquí, como decíamos, esta separación de variables se aplicaría en general independientemente de los valores de las condiciones de frontera, o independientemente de la forma de la región o de cómo varían estas condiciones de frontera, cómo varía la temperatura, si es constante o es variable, si esta región puede ser otra forma, digamos, una región triangular, o de alguna otra forma. Esta separación de variables seguiría aplicando, y ya cuando difiere es cuando nos enfocamos a la aplicación de las condiciones de frontera. Entonces aquí decíamos, ya que se obtiene esta variable
o constante de separación. Esta se debe de determinar en función de las condiciones de contorno, así como las constantes que resulten de la solución. Entonces, si puede haber varios casos, hay varios casos de los valores que puede asumir varios casos para los valores que puede asumir esta constante de separación. Entonces, podemos decir que lambda cuadrado puede tener varios. Puede ser mayor, menor, igual que cero. Puede ser mayor, puede ser menor, o puede ser igual a cero. Entonces ahí sí, por ejemplo, para el caso de que, para el caso, esa es una forma también de obtener estas soluciones, considerar todos estos casos, porque si en algunos casos nos puede dar una solución que es inconsistente y que simplemente deberíamos de ignorar, y en algún caso nos da una solución que sí puede ser consistente y que sería para tomarse en cuenta. Entonces necesitamos analizar qué sucede en cada caso de que lambda cuadrado sea mayor, menor o igual a cero. Entonces podemos eh, considerar para lambda cuadrada igual a cero, qué sucede si lambda cuadrada igual a cero. Entonces si regresamos aquí a estas ecuaciones donde se obtiene esta constante de separación, estas habíamos enumerado aquí hasta, hasta dos, y estas las podemos llamar tres, un conjunto de ecuación 3. Entonces para lambda igual a cero, sustituyendo en 3, si vemos para el caso de que lambda igual a cero, ¿qué nos quedaría? Que este término se nos haría cero, lambda cuadrado igual a cero. Entonces esto se nos hace cero, igual aquí, en ambas ecuaciones ordinarias, lambda cuadrado igual a cero, se nos hace, esos términos se nos hacen igual a cero y nos queda nada más la segunda derivada de x mayúscula con respecto de x igual a cero. Y la segunda derivada de y cuadrada con respecto de y es igual a cero. Entonces aquí podemos obtener una solución para estas ecuaciones de manera sencilla, porque simplemente por integración doble nos quedaría por un lado, nos quedaría que
X mayúscula es igual a una constante C1 por X minúscula más una constante C2. Y por el otro caso nos quedaría de manera similar que Y mayúscula es igual a una constante C1 por X, por Y, en este caso sería por Y minúscula más y de hecho aquí sería una constante C3, dado que son dos, es un conjunto de dos ecuaciones estas. Entonces tenemos que resolverlas de manera conjunta. Entonces C3 Y más C4, una constante 4. Entonces nos queda ese tipo de solución. Sin embargo, y nos quedarían esas dos. Entonces la solución para la temperatura sería igual a, como habíamos dicho, aquí este método consiste en suponer que la solución se puede expresar como un producto de dos funciones que dependen únicamente de X y de Y respectivamente. Entonces esta X y Y que es entonces decíamos T igual a X por Y es la suposición inicial que habíamos mencionado. Es básicamente la separación, el método de separación de variables que suponemos que existe una solución T que se puede expresar como X por Y. Entonces, siendo eso, podemos decir que la solución T igual a X por Y es igual a C1 por X más C2 multiplicado por C3 por Y más C4. Esa sería la solución para en el caso de que consideramos que lambda cuadrado sea igual a 0. Entonces, si consideramos que lambda cuadrado es igual a 0, obtenemos una solución. O sea, se nos simplifica esto y obtenemos una solución de este tipo y obtenemos esta solución. Sin embargo, habría que ver si esta solución podría satisfacer efectivamente la ecuación. Y también habría que obtener algo para el caso de que lambda cuadrado mayor que 0 y para el caso de que lambda cuadrada menor que 0 y ver cuál de ellas realmente satisface la ecuación. Entonces, ¿cuál podría satisfacer la ecuación? En algunos casos no satisfacería la ecuación. Y entonces, eso lo estaríamos terminando de obtener para la siguiente. Entonces, por hoy vamos a dejar hasta aquí en lo que respecta a este método de obtener la solución analítica y como decíamos, es uno de los métodos que se aplican para obtener la distribución de temperaturas. Por hoy vamos a dejar hasta aquí y estaremos terminando de obtener la solución para la próxima. ¿Algún comentario? Entonces, estaremos dejando hasta aquí hasta el día de hoy. Entonces, sí, nos vemos la próxima entonces. Nos vemos, doctor. Sí, hasta luego. Hasta luego.